El tema que vamos a tratar ahora es inecuaciones de primer grado. Una inecuación es muy parecida a una ecuación, solo que en vez del signo de igual tiene el signo de menor que o mayor que o menor o igual o mayor o igual. Son las 4 posibilidades que hay para las inecuaciones y son de primer grado justamente porque el grado mayor que tienen como expresión algebraica es 1. Antes de ver cómo se resuelven las inecuaciones, lo primero que vamos a ver es cuál es la notación que se utiliza. Para empezar, cuando tenemos valores que indican x menor que 1, vamos a escribirlo también, otra de las formas, como intervalo. Va a ser que x pertenece al conjunto de menos infinito a 1, ambos con paréntesis. El paréntesis indica que ese valor nunca se va a tocar, pero podemos acercarnos tanto como queramos a ese valor. Eso quiere decir que como vamos a acercarnos tanto como se quiera a 1 por la izquierda, eso quiere decir que podemos tomar .9999999, pero el 1 no está considerado. Desde el punto de vista gráfico se pone una recta, se marca el punto que estamos utilizando, que en este caso es el 1, se pone una bolita sin rellenar y como es x menor que, son todos los valores que están a la izquierda, entonces la parte roja está indicando el x menor que 1. Si lo que queremos representar es x menor o igual que 3, a este tipo de intervalo se le llama cerrado, entonces vamos a tener que x va a estar en el conjunto de menos infinito a 3, va a abarcar todos los números reales que son menores que 3, incluyendo el 3, y este paréntesis cuadrado que se encuentra en el 3 indica que el 3 está incluido. Y desde el punto de vista gráfico se localiza el 3 en la recta numérica, se pone un círculo cerrado y todos los valores que están a la izquierda. El círculo relleno indica que el intervalo está cerrado, que incluye al 3. Ahora veamos x mayor que 0. Entonces se escribe como intervalo x de 0 a infinito y es abierto porque el 0 no está incluido, entonces se pone un círculo sin rellenar y todos los valores a la derecha del 0. Por último, veamos x mayor o igual que menos 4. En este caso, como el menos 4 sí es parte del conjunto, entonces se pone un paréntesis cuadrado en el menos 4 y se pone menos 4 a infinito. El infinito siempre se pone en paréntesis porque el infinito nunca se puede alcanzar. Y desde el punto de vista gráfico, entonces se pone el menos 4 con un círculo relleno y todos los valores que están a la derecha de él. Aquí se puede ver los 4 ejemplos y sus diferencias. Una cosa que es muy importante es que siempre que se utiliza la notación de intervalos, el valor que va más a la izquierda se pone primero en el paréntesis y luego el que va más a la derecha. Por eso se escribe primero menos infinito 1 o menos infinito 3, pero en el caso de los mayores que, se escribe 0 infinito o menos 4 infinito. Y la diferencia entonces es si el círculo está relleno o no, eso es si alcanza o no el extremo. Por ejemplo, el caso de x menor que 1 o x mayor que 0, son abiertos los intervalos porque no alcanzan el extremo. Y en el caso de x menor o igual que 3 o x mayor o igual que menos 4, sí alcanzan el extremo. Entonces, desde el punto de vista de intervalo se pone el paréntesis cuadrado y desde el punto de vista gráfico se pone el circulito relleno y nada más se prolonga el intervalo desde el punto de vista gráfico hacia el lado que vaya hacia menor o mayor. Antes que nada vamos a ver cómo se realizan las operaciones en el caso de tener una desigualdad. Ahorita el ejemplo se muestra para menor que,
pero esta propiedad o estas propiedades que estamos viendo aquí funcionan igual para los casos de mayor que, mayor o igual o menor o igual. Entonces, si tenemos que A es menor que B, donde A y B son cualesquiera números reales, si sumamos una constante de ambos lados, la desigualdad se conserva. Esa sería la primera propiedad, entonces hasta aquí funciona idéntico que la igualdad. Si restamos una constante de ambos lados, también la desigualdad se conserva. También es idéntico que con las igualdades. Si multiplicamos o dividimos por un número positivo ambos lados de la igualdad, también la desigualdad se conserva. Pero donde hay un cambio que es importante y por eso incluso está marcado en rojo es si multiplicamos o dividimos por un número negativo, entonces la desigualdad se invierte. Lo que era menor que se convierte en mayor que. Ahorita vamos a ver un ejemplo para que quede más claro. Veamos el ejemplo del lado izquierdo. Tenemos que 2 es menor que 3. Ahora, si sumamos 1 de cada lado de la desigualdad, pues tenemos que 2 más 1, que es 3, es menor que 3 más 1, que es 4, entonces se sigue cumpliendo. Si restamos una constante de ambos lados, por ejemplo, 2 menos 1 es menor que 3 menos 1, 2 menos 1 es 1, 3 menos 1 es 2, se sigue cumpliendo la desigualdad. Si multiplicamos por un número positivo, por ejemplo 4, ambos lados de la desigualdad, entonces 2 por 4 es 8 y 3 por 4 es 12, entonces 8 es menor que 12, se sigue cumpliendo. Pero si multiplicamos por un número negativo, por ejemplo menos 5, 2 por menos 5 es menos 10 y 3 por menos 5 es menos 15. Y hay que recordar que en la recta numérica justamente el menor va a la izquierda, entonces quiere decir que menos 15 es menor que menos 10, entonces el sentido de la desigualdad se invierte. Como se mencionó en esta propiedad, entonces multiplicar o dividir entre un número negativo lo que hace es que cambia el sentido de la desigualdad. En este caso el ejemplo está con menor que y entonces de menor que a la hora de multiplicar por un negativo pasa a mayor que, pero si hubiéramos empezado con un mayor que, entonces cambia el sentido de la desigualdad a menor que, y si fueran cerrados los intervalos se conservarían cerrados, nada más cambiando el sentido de la desigualdad. Con lo que acabamos de ver, ahora sí vamos a resolver una inecuación. Entonces la inecuación que vamos a resolver es 3x menos 1 mayor que 2x más 5. Esta es una inecuación y no una desigualdad simple porque involucra variables y al igual que las ecuaciones, de lo que se trata es de encontrar qué valores de x hacen que esta desigualdad sea cierta. Sin embargo, aquí la solución no va a ser solo un punto, sino va a ser todo un intervalo, como veremos en un momento. Entonces, para resolver la inecuación, lo que tenemos que hacer son los mismos pasos que para resolver una igualdad, tomando en cuenta nada más esa propiedad diferente de las desigualdades, que es que si llegamos a multiplicar o dividir por un número negativo, entonces el sentido de la desigualdad cambia. De ahí en fuera todo lo demás se hace prácticamente igual. En este caso tenemos 3x menos 1 mayor que 2x más 5. Entonces lo primero es que restamos el 2x del lado izquierdo y derecho. En el lado derecho se va y nada más queda 3x menos 2x mayor que 5 más 1, porque el menos 1 también pasa del lado derecho. Y entonces hacemos la operación, 3x menos 2x es x, 5 más 1 es 6 y el mayor que se sigue conservando. Para resolver esta inecuación no fue necesario utilizar la propiedad especial, entonces se resolvió idéntico que una igualdad y la solución entonces si se escribe como intervalo es x está en el intervalo 6 infinito porque son los mayores que 6, es abierto, eso quiere decir que el 6 no lo toca y gráficamente se pone como un círculo sin rellenar hacia la derecha desde el 6. Veamos ahora otra inecuación que es 5x menos 3 mayor o igual que 7x más 3. Entonces tenemos 5x menos 7x mayor o igual que 3 más 3.
5x menos 7x es menos 2x, 3 más 3 es 6, y aquí por primera vez vamos a utilizar la propiedad de hay que dividir entre menos 2, por lo tanto el sentido de la desigualdad cambia. Entonces, si tenemos menos 2x mayor o igual que 6 y dividimos entre menos 2 ambos lados, el resultado es x menor o igual que 6 entre menos 2. Esto quiere decir que el mayor o igual cambia a menor o igual porque estamos aplicando esta regla de dividir entre un número negativo. Como 6 entre menos 2 es menos 3, entonces la solución es x menor o igual que menos 3, y como intervalo se pone x en menos infinito menos 3 cerrado. Esto gráficamente se pone como un círculo relleno en el menos 3 y todos los valores que están a su izquierda. Vamos a ver otra inecuación que es 3x menos 2 entre x menos 1 mayor o igual que 5. Esta inecuación se hace de manera un poco distinta a la que acabamos de hacer por una razón. X menos 1 no sabemos si va a ser positivo o negativo de entrada, porque x puede tomar diferentes valores. Si x, por ejemplo, tomar el valor de 0, pues esto sería negativo, pero si x tomar el valor de 5, x menos 1 sería positivo. Entonces, como no sabemos esto, vamos a hacerlo por casos. El primer caso que consideraremos es x menos 1 mayor que 0, es decir, x menos 1 positivo. Despejando esto, obtenemos que esto es equivalente a que x sea mayor que 1 y es algo que se tiene que cumplir, además de la resolución de toda la inecuación, como veremos a continuación. Para resolverla pasamos el x menos 1 multiplicando al 5, pero como lo estamos considerando positivo, entonces el sentido de la desigualdad permanece. Entonces tenemos 3x menos 2 mayor o igual que 5 por x menos 1. Si hacemos las operaciones tenemos 3x menos 2 mayor o igual que 5x menos 5. Pasamos el 5x restando y el menos 2 sumando, entonces tenemos 3x menos 5x mayor o igual que menos 5 más 2. Y haciendo las operaciones queda menos 2x mayor o igual que menos 3. Aquí, como hay que pasar dividiendo entre menos 2, entonces el sentido de la desigualdad va a cambiar y tenemos x menor o igual que menos 3 entre menos 2, que simplificando da x menor o igual que 3 medios. Entonces, para obtener la solución necesitamos dos cosas. Por un lado, que x sea mayor que 1 y por otro lado que x sea menor o igual que 3 medios. Esto está representado en la gráfica. En la parte roja el x menor o igual que 3 medios cerrado y por otro lado el x mayor que 1 abierto. En este caso se busca en qué partes se intersecan los dos segmentos, en donde coinciden exactamente, y podemos ver que coinciden desde 1 hasta 3 medios y se respeta si es cerrado o abierto de lado. Entonces el intervalo, como se escribe siempre de izquierda a derecha, va a ser de 1 abierto a 3 medios cerrado. Pero no hemos terminado de resolver todavía la inecuación, porque apenas consideramos el caso en que x menos 1 pudiera ser positivo. Ahora vamos a considerar el caso en que x menos 1 sea negativo, es decir, menor que 0, que despejando sería x menor que 1. Es importante mencionar que x igual a 0 nunca se considera, porque si el denominador fuera 0, esta expresión no tendría un valor definido. Entonces siempre, aunque la desigualdad original sea cerrada, con mayor o igual o menor o igual, en los casos siempre se consideran abiertos, nada más menor que o mayor que. Entonces vamos a resolver con el caso 2 suponiendo que x menos 1 es negativo. Entonces lo primero que hacemos es pasar multiplicando el x menos 1, pero como lo estamos considerando negativo, el sentido de la desigualdad cambia. Entonces tenemos 3x menos 2 menor o igual que 5 por x menos 1. Lo resolvemos de la misma manera que el anterior, 3x menos 2 menor o igual que 5x menos 5. Después el 5x pasa restando al lado izquierdo y el menos 2 pasa sumando al lado derecho. Entonces tenemos 3x menos 5x
menor o igual que menos 5 más 2, y esto nos lleva a menos 2x menor o igual que menos 3. Otra vez, como tenemos que dividir entre menos 2, que es un negativo, el sentido de la desigualdad cambia, y entonces tenemos x mayor o igual que menos 3 entre menos 2, que simplificado queda x mayor o igual que 3 medios. En este caso, la desigualdad debe cumplir con ser mayor o igual que 3 medios y menor que 1, y tenemos que ver gráficamente en dónde coinciden ambos intervalos. En este caso podemos ver que no coinciden en nada, entonces esta solución es vacía, por eso se pone x está en el conjunto vacío. La solución final es la unión de los dos intervalos. En este caso, como uno de ellos es vacío, al unirlo con el intervalo original, pues nada más queda el intervalo original, porque a la hora de agregarle el vacío realmente no le estamos agregando nada. Entonces la solución final de la inecuación es x está en el intervalo abierto 1, cerrado 3 medios. Esto quiere decir que cualquier número que se encuentre entre 1 y 3 medios va a ser verdad esta inecuación a la hora de sustituirla. Por ejemplo, son soluciones 1.25, 1.3, 1.4. Todas estas son valores que a la hora de sustituirlos van a ser verdad la inecuación. Vamos a ver un último ejemplo de este tipo de inecuaciones. En este caso, la inecuación con la que vamos a trabajar es 2x más 5 entre 2x más 1 menor que 3. Entonces, el primer caso es que hay que considerar el denominador positivo y el segundo el denominador negativo. Es importante mencionar que los casos siempre se consideran en el denominador porque es el que va a pasar multiplicando en algún momento, y dada la propiedad de que cuando se multiplica por un número negativo el sentido de la desigualdad cambia, por eso es que hay que considerar si el denominador es positivo o negativo a la hora de pasarlo multiplicando. Entonces, en este caso, si consideramos 2x más 1 mayor que 0, es decir, positivo, a la hora de despejar esta inecuación me queda x mayor que menos 1 medio. Ese nada más es el despeje de la condición del caso que estamos considerando, que va a ser parte de la solución. Por otro lado, vamos a pasar ya multiplicando el 2x más 1, vamos a resolver la inecuación. Entonces tenemos 2x más 5 menor que 3, que multiplica a 2x más 1. Esto me lleva a que 2x más 5 es menor que 6x más 3. Y despejando tenemos 2x menos 6x menor que 3 menos 5. Entonces, al hacer las operaciones, 2x menos 6x es menos 4x, y esto es menor que menos 2, que es el resultado de 3 menos 5. Ahora hay que pasar dividiendo el menos 4, pero entonces el sentido de la desigualdad va a cambiar. Entonces tenemos que x mayor que menos 2 entre menos 4, que simplificando me da x mayor que 1 medio. Entonces aquí tenemos que considerar dos condiciones, x mayor que 1 medio y x mayor que menos 1 medio. En este caso se puede ver gráficamente, ambos son abiertos y coinciden desde 1 medio hasta infinito. Entonces esta parte de la solución es el intervalo 1 medio infinito. Por otro lado, el segundo caso es considerar que 2x más 1 es menor que 0, es decir, negativo, que despejando da x menor que menos 1 medio. Entonces, para resolver este caso, lo primero que hay que hacer es el 2x más 1 pasarlo multiplicando, pero como se está considerando negativo, el sentido de la desigualdad cambia. Entonces tenemos que 2x más 5 es mayor que 3 por 2x más 1, y se resuelve de la misma manera. 2x más 5 mayor que 6x más 3, 2x menos 6x mayor que 3 menos 5, menos 4x mayor que menos 2, y aquí otra vez, como el menos 4 es negativo y pasa dividiendo, entonces el sentido de la desigualdad vuelve a cambiar. Tenemos que x es menor
que menos 2 entre menos 4, que simplificando da x menor que 1/2. Entonces, la solución de este caso se considera que tiene que cumplir las dos condiciones, x menor que 1/2 y x menor que menos 1/2. Aquí gráficamente podemos ver que donde coinciden es de menos infinito a menos 1/2. Y entonces la solución de este caso es el intervalo menos infinito menos 1/2. La solución final entonces de la inecuación 2x más 5 entre 2x más 1 menor que 3 es la unión de los intervalos de menos infinito a menos 1/2 y de 1/2 a infinito. Entonces aquí podemos ver que hay muchísimos números reales que hacen verdadera la inecuación. Entonces cualquier valor que esté a la izquierda de menos 1/2, por ejemplo, menos 1 o menos 3.543, es solución. Y por otro lado, cualquier valor que se encuentre a la derecha de 1/2 también es solución. Por ejemplo, 5, o por ejemplo 1.000.000, o por ejemplo 8.4913. Todos esos son valores que son solución. Entonces solo no es solución entre menos 1/2 y 1/2 incluyéndolos.